todos enfrentamos gigantes, problemas que parecen inmensos, desafíos que nos hacen sentir pequeños e indefensos. ¿Qué haces cuando un gigante se planta en tu camino, bloqueando tu futuro y llenándote de miedo? Hoy vamos a recordar una de las historias más inspiradoras de todos los tiempos, una que nos enseña que con fe, hasta el más pequeño puede derribar al más grande, porque no se trata de tu fuerza, sino de la fuerza de aquel que camina contigo. Hace mucho tiempo, el ejército de Israel se encontraba en un punto muerto, paralizado por el miedo. Día tras día, durante 40 días, un campeón del ejército filisteo, un gigante llamado Goliat, salía a desafiarlos. Medía casi 3 metros de altura, cubierto de bronce de pies a cabeza. Su lanza era tan gruesa como el rodillo de un telar y la punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Su vozarrón retumbaba por el valle, burlándose de Israel y de su Dios. Nadie, ni el más valiente de los soldados del rey Saúl, se atrevía a enfrentarlo. El miedo había conquistado sus corazones. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Él era el menor de 8 hermanos, un muchacho de buen parecer y corazón noble. Un día, su padre lo envió al campamento para llevar comida a sus hermanos mayores y saber cómo estaban. David, obediente, se puso en camino. Al llegar, escuchó el estruendo de la guerra y la voz desafiante de Goliat. Vio cómo los soldados de Israel huían aterrorizados. Pero David no sintió miedo. Sintió una indignación justa. ¿Quién era este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Mientras los demás veían a un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado. Sus hermanos mayores lo regañaron, acusándolo de soberbio y de haber abandonado las ovejas solo para curiosear la batalla. Pero David no se dejó intimidar por sus palabras. Su enfoque estaba en algo mucho más grande. David comenzó a preguntar qué recompensa recibiría el hombre que derrotara a Goliat. Su confianza y su valentía llamaron la atención y pronto fue llevado ante el rey Saúl. El rey lo miró con escepticismo. Un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David no confiaba en su propia habilidad, sino en el historial de fidelidad de Dios. Cada desafío pasado había sido un entrenamiento para este momento. Convencido por la fe inquebrantable del joven, Saúl accedió. Intentó vestir a David con su propia armadura, su casco de bronce y su coraza, pero a David le quedaba grande y pesada. Nunca la había usado. Se la quitó. No iba a pelear la batalla de Dios con las armas del hombre. Tomó lo que conocía, lo que Dios le había dado, su cayado de pastor en la mano, y fue al arroyo. Allí escogió 5 piedras lisas, las herramientas sencillas de un pastor, y las puso en su saco. Con su honda en la mano, caminó con paso firme hacia el gigante. Goliat lo vio acercarse y lo despreció. Vio a un joven de mejillas sonrosadas, un simple muchacho. «Soy un perro, para que vengas a mí con palos», gritó el gigante, y maldijo a David por sus dioses. Le prometió que daría su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La intimidación era su arma más poderosa, pero las palabras de David resonaron con una autoridad que no venía de este mundo. Su respuesta se ha convertido en un himno de fe para todas las generaciones. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. David no negó la realidad de las armas de Goliat, reconoció la espada, la lanza y la jabalina, pero declaró una realidad superior, el nombre del Señor de los ejércitos. Cambió el enfoque de la batalla. No era David contra Goliat, era Dios contra el desafío a su nombre. Y entonces la acción comenzó. Goliat se levantó y avanzó para encontrarse con David, pero David no retrocedió. Corrió rápidamente hacia la línea de batalla, hacia el gigante. Metió la mano en su saco, tomó una de sus piedras lisas, la puso en la honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló por el aire, un proyectil diminuto contra un coloso de bronce. Pero esa piedra no iba sola, iba dirigida por la mano de Dios. Se clavó profundamente en la frente de Goliat, en el único punto vulnerable de su armadura. El gigante se tambaleó y cayó de bruces sobre la tierra. El campeón invencible había sido derrotado. David corrió, se paró sobre el filisteo, tomó la propia espada del gigante y con ella le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su poderoso campeón muerto, el pánico se apoderó de ellos y huyeron. El ejército de Israel, que momentos antes temblaba de miedo, ahora se levantó con un grito de victoria y persiguió a sus enemigos. La fe de un solo joven había cambiado el destino de una nación entera. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestras propias vidas. Todos tenemos nuestros Goliats. Pueden ser una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota, la ansiedad, la depresión o un hábito que parece imposible de romper. Son esos problemas que nos miran desde arriba, que nos gritan mentiras, nos dicen que somos débiles, que estamos solos y que no hay esperanza. Como los soldados de Israel, a menudo nos quedamos paralizados por el miedo. Nos enfocamos en el tamaño del gigante en lugar de enfocarnos en el tamaño de nuestro Dios. Tratamos de ponernos las armaduras del mundo, nuestra propia fuerza, nuestra inteligencia, nuestras conexiones. Nos enseña a usar las piedras lisas que Dios ha puesto en nuestras manos. No desprecies las herramientas sencillas que Dios te ha dado. En sus manos son armas poderosas. Cuando declaramos yo vengo a ti en el nombre de Jesús, no estamos usando una fórmula mágica. Estamos cambiando nuestra posición. Ya no luchamos solos. Nos paramos detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores y declaramos que la batalla es suya. Él pelea por nosotros. El Salmo 27 minutos y un segundo dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en Filipenses las 4:13 leemos una promesa poderosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, dice todo. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios para tu vida, lo puedes enfrentar y vencer, no con tu fuerza, sino con la suya. Quizás hoy te sientas como David antes de la batalla, subestimado, pequeño, enfrentando un problema abrumador. Pero recuerda, Dios no te llama a ser un gigante, te llama a confiar en el gigante que vive dentro de ti.
es la piedra. Lanza esa piedra con confianza, corre hacia tu gigante, porque la victoria ya ha sido asegurada en la cruz. Que tu fe sea siempre más grande que cualquier gigante que se interponga en tu camino. No importa cuán fuerte ruja la tormenta o cuán alto sea el desafío, recuerda que la batalla es del Señor. Confía en Él, obedece su voz y camina con la certeza de que aquel que está contigo es más grande que el que está en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe. Que la paz de Dios te acompañe siempre.